Hola, buenas tardes. Bienvenidos a estas transmisiones especiales que vamos a hacer en este espacio de Clases Magna. El día de hoy nos acompaña el maestro Óscar Corona, que nos va a estar hablando sobre los estados de ánimo en las organizaciones, que es parte del programa Bienestar. Entonces, pues, profesor, lo dejamos para que aprendamos mucho de usted. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias a todos, a todo el auditorio. Un placer saludarlos. Efectivamente, mi nombre es Óscar Corona y vamos a tener esta clase magna que se titula Gestión de emociones y estados de ánimo en las organizaciones. Antes de iniciar, les hablo brevemente acerca de mi trayectoria. Yo soy licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, tengo una especialidad en Publicidad por la Universidad Anáhuac y me gradué como maestro en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional en la Universidad de Londres. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy singular, muy particular, que nos acompaña desde hace muchísimos años y que tiene mucho que ver hoy en día con el desarrollo en las organizaciones, en las empresas. Hay una frase con la cual quisiera iniciar esta intervención y que la dice William James y está citada por Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él dice: el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales. Considero que hoy por hoy, preguntándole a cualquier empresario, a cualquier académico y en realidad a cualquier persona que vive en este siglo XXI, en un núcleo urbano, en un núcleo donde tenemos una vida organizada en función del trabajo y de la vida cotidiana, podemos hablar de lo importante que es la motivación. A cualquier persona que le preguntes te dirá: es muy importante estar motivado para hacer lo que se hace. Y entonces William James nos dice que ese es un gran descubrimiento de esta generación. El día de hoy, uno de los primeros objetivos que quisiera comunicarles es que este quizá no es un descubrimiento de nuestra generación, sino en última instancia un redescubrimiento, porque esto viene acompañándonos de una sabiduría mucho más antigua. Y para muestra, un botón. Veamos la siguiente frase y quién la dijo. Dice: todo aprendizaje tiene una base emocional. Y esto lo mencionó Platón hace ya varios siglos. Platón era un personaje muy particular, muy singular, porque él creía mucho en el poder que tenía la educación para transformar la vida de las personas. Él fue una de las primeras figuras públicas dentro de la cultura occidental que hablaba de cómo la educación podía transformar a las personas y volverlas agentes de cambio. Y cuando habla de que todo aprendizaje tiene una base emocional, está poniendo un punto muy importante en la filosofía de aquellos años. Entendiendo los dominios de la experiencia humana de una forma muy particular, los antiguos griegos, sobre todo los presocráticos, comprendían al ser humano en 4 grandes dimensiones. Estábamos hablando del lenguaje, por ejemplo. Voy a tomar aquí este plumón para explicarles un poco. Y hablábamos de que estamos constituidos, por ejemplo, con el lenguaje. Esto tiene que ver con nuestra capacidad para pensar, nuestra capacidad para imaginar. Y esto lo logramos a través de nuestras habilidades cognitivas, la manera en que nosotros comprendemos el mundo a través de nuestro entendimiento. Y eso lo volcamos en el lenguaje. Pero no era solamente el lenguaje ni el pensamiento, ni las habilidades mentales lo que nos convertía en seres humanos. También estamos considerando como algo muy importante el cuerpo. El cuerpo como una biología, el cuerpo como una constitución biológica que es la que nos da presencia en el mundo, la que nos da existencia en el mundo. Y entonces vemos también cómo en la cultura grecorromana se habla mucho de cultivar el cuerpo a través del ejercicio físico, a través del contacto de los cuerpos, a través del cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Otro factor muy importante que se mencionaba en ese entonces era el de la emocionalidad. Somos seres que experimentamos emociones, que experimentamos una relación con el mundo en donde nosotros podemos vivir desde la pérdida o vivir desde el gozo, vivir desde el placer, vivir desde el coraje, vivir desde la rabia. Fíjense cómo en el panteón de deidades grecolatinas, muchas de estas deidades están identificadas con una emoción muy particular. Entonces tenemos dioses que son iracundos por naturaleza, tenemos dioses que son amorosos, tenemos dioses que son sensuales,
tenemos dioses que son melancólicos o tristes, apáticos, y estas figuras divinas representan el mundo emocional del ser humano. Y hablábamos también de una dimensión trascendente, que es la de la espiritualidad. Esta dimensión trascendente del sentido que tiene nuestra vida y nuestro transitar por el mundo. Los griegos, la cultura occidental en general, comprendían que el ser humano estaba constituido por todos estos elementos, que la experiencia humana estaba constituida por todos estos dominios. Habrán escuchado ustedes hablar de los 4 elementos que configuraban el universo. Y entonces vemos cómo para los griegos la tierra se identificaba con el cuerpo, el agua con las emociones, el aire con el lenguaje y el fuego con la espiritualidad. Por su propia naturaleza, la tierra es aquello que nos tiene atados al mundo, que es nuestro cuerpo. Las emociones que fluyen, que se mueven, que a veces se expanden, a veces se contraen, son como el agua. El aire es todo este ejercicio mental, el mundo de las ideas. Y el fuego es esta llama que nos da la vida, la espiritualidad. Estamos hablando de hace ya varios siglos en la historia de la humanidad, y la presencia de estos elementos constitutivos del ser humano estaba ahí. ¿Qué sucede? Sucede que con Descartes, cuando él dice pienso, luego existo, de pronto históricamente le dimos una importancia súbita y preponderante a la razón, y parece que borramos de la ecuación el cuerpo, la emocionalidad, borramos por completo la espiritualidad y le dimos un lugar único a la razón. Hoy en día considero que muchas de las personas que estudiamos la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, todavía cuando se nos pregunta qué es lo que distingue al ser humano de otros seres de la creación, solemos decir que somos seres pensantes, que somos seres racionales. Pero no siempre fuimos concebidos así. Eso es un pensamiento moderno, como que viene con una tradición positivista, constructivista, mecanicista. Como podemos ver en esta gráfica, antes estábamos concebidos como una unidad, una integridad de dominios en la experiencia. Entonces, hablar de las emociones y del rol que juegan las emociones y los estados de ánimo en las organizaciones no deja de causar cierta comezón o cierto resquemor en algunas personas. Sí decimos, es muy importante hablar de motivación, es muy importante la actitud, y en el siglo XXI solemos hablar mucho de estos dos términos. Y sin embargo, cuando decimos qué papel tienen las emociones en el trabajo, qué papel tienen las emociones en la academia, nos entra un poquito de comezón, de urticaria en muchos casos. ¿De dónde viene este tema de las emociones? Dime tú que me estás escuchando en este momento, ¿cuántas veces has escuchado o has participado en una conversación donde de pronto se dice, bueno, lo que te pasa en tu casa, se queda en tu casa, lo que sucede en el trabajo, se queda en el trabajo, tú cuando vas a trabajar no vas a ser amigos, simplemente vas a hacer lo que tienes que hacer, piensa, no importa lo que sientas, lo que tienes que hacer es pensar lo que vas a hacer. Entonces, fijémonos cómo todavía hoy le estamos dando un lugar muy preponderante a la razón, como si las emociones no formaran parte de nuestra existencia, del dominio de la experiencia humana. Ya Aristóteles había hablado de una teoría de la emoción, donde él decía, ¿qué es una emoción? Una emoción está compuesta por alteraciones y procesos fisiológicos, como podemos ver en el primer inciso que tenemos ahí. Una emoción puede estar basada en sensaciones de placer o dolor. Entonces asociamos la emoción a sensaciones que nos pueden resultar satisfactorias, placenteras, y otras que quizá no lo son tanto. También pueden ser estados o procesos cognitivos, como pueden ser percepciones, impresiones sensibles o racionales, es decir, yo veo esto y aunque no lo estoy sintiendo, me genera una sensación en el cuerpo. No sé, quizá alguno de ustedes, yo les diga, piensen en una araña y les genera una sensación corporal o racional, también una idea. Si les digo, piensa en una serpiente o en una víbora. Si les digo, piensa en trabajar en domingo.
Si les digo, piensa en laborar en un día festivo, piensa en hablar en público, piensa en entrar a hacer algo que nunca en tu vida has hecho. Todos esos son fenómenos de la experiencia humana que nos generan impresiones sensibles o impresiones racionales. Y también son nuestras creencias y nuestros juicios los que nos pueden traer ese tipo de sensaciones corporales. Una emoción también constituye actitudes o disposiciones ante el mundo y deseos e impulsos. Reitero, estamos hablando de una concepción aristotélica de las emociones. Tratando de aterrizarlo a nuestra vida cotidiana, ¿qué entendemos que es una emoción? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Estamos hablando de una reacción que involucra a nuestro cuerpo, que involucra una cierta interpretación que nosotros tenemos de un hecho, que involucra nuestra biología y que representan la manera en la que decidimos adaptarnos a ciertas situaciones. Percibimos un objeto, percibimos a una persona, percibimos a un lugar, un suceso o un recuerdo, y eso nos genera una emoción muy puntual. Imaginémonos, por ejemplo, que el día de hoy vamos camino a nuestro lugar de trabajo y de pronto al cruzar una avenida, qué sé yo, un automovilista o algún vehículo del transporte público de pronto decide arrancar intempestivamente y casi nos atropella. Ese hecho en particular nos provoca una emoción. Y podemos asociar la sensación corporal y podemos asociar la interpretación que hacemos del hecho con el acto particular de que ese vehículo casi nos atropella. Entonces podemos experimentar enojo, quizá, podemos voltear y decirle 3 o 4 cosas al chofer que casi nos atropella. Podemos experimentar miedo. Uy, casi me matan. Uy, qué susto. Podemos experimentar, qué sé yo, alegría. Uy, de la que me salvé. Y todo está asociado a un hecho que acaba de ocurrir dentro de mi experiencia humana. Esa respuesta psicofisiológica al hecho que acabo de experimentar dura poco. Y además de que dura poco, ocurre, como lo acabo de mencionar, en respuesta a este estímulo específico. Y a eso le llamamos una emoción. Hay varias emociones básicas que tienen que ver con nuestra conducta. Por ejemplo, tenemos la emoción de la tristeza. ¿Qué nos provoca tristeza? No estoy hablando de los hechos que nos provocan tristeza, sino de la interpretación que nosotros hacemos del hecho que nos provoca tristeza. Nosotros podemos decir que nos sentimos tristes cuando interpretamos que perdimos algo que es muy valioso para nosotros. Siempre que ocurre una pérdida, o que yo, mejor dicho, siempre que yo interprete que acabo de experimentar una pérdida de algo que es muy valioso para mí, la emoción que estaré experimentando será la de la tristeza. Y fíjate cómo esa tristeza en el cuerpo se siente de forma particular. ¿Cuál sería la postura de la tristeza? Es una postura donde perdemos tono muscular, bajamos la voz, bajamos la mirada y hay un abandono. No puedo decir, estoy triste, porque el cuerpo no me da para que salgan las emociones de esa forma. Hay una interpretación de que perdí algo y a partir de esa interpretación de que hubo una pérdida, mi cuerpo reacciona. Y entonces puedo decir que estoy triste. Otra emoción fundamental es la del miedo. Decíamos hace unos minutos, la tristeza es la emoción que experimento cuando interpreto que tuve una pérdida de algo que era muy valioso para mí. El miedo es la emoción que experimento ante la posibilidad de la pérdida. ¿Qué pasa? Decía hace unos minutos, imagínate una araña, y algunos de ustedes quizá tengan miedo a las arañas. La interpretación puntual, si en este momento hubiera una araña por aquí, sería, tengo miedo de que la araña me salte, me brinque, me muerda y que yo pueda perder mi salud, pueda perder un momento agradable que estoy viviendo, que no me sienta bien. Entonces, el miedo es la respuesta emocional ante un hecho en el cual yo interpreto que yo podría perder algo.
Es distinto al temor. Quiero hacer un hincapié en algo. Si en este momento hubiera frente a mí una araña muy fea y yo veo que es posible que me pique, entonces eso es miedo. Si yo estuviera por aquí nervioso en la clase, mirando para todos lados, y alguien me preguntara, profesor, ¿qué tiene usted? ¿Por qué está tan nervioso? Y yo les dijera, es que ¿qué tal si hay una araña aquí? Ahí no estaríamos hablando de miedo, ahí estaríamos hablando de temor. Pero el temor no es, desde esta óptica en que estamos mirando estos temas, no estaríamos hablando de una emoción, estaríamos hablando de un estado de ánimo. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Otra emoción básica, el enojo. ¿Qué es lo que nos provoca enojo? Lo que nos provoca enojo es la interpretación de que hay algo que ocurrió dentro de mi dominio de experiencia que rebasó un límite y que a mí no me parece que se haya rebasado ese límite. Yo jamás lo permití, yo siento que se está cometiendo un agravio o una injusticia y yo no estoy de acuerdo en que ese límite se haya roto. Y eso es lo que me provoca enojo. Tenemos también la ternura. La ternura, que es esta emoción que experimentamos cuando juzgamos que hay algo o alguien, sobre todo alguien, que requiere de nuestro cuidado y nosotros estamos dispuestos a dar ese cuidado. Entonces, esa emoción que emana cuando decimos, mira qué tierno, y agarro un cachorrito, un bebé o algo muy bonito y siento la necesidad de cuidarlo y de prodigarle atenciones, ante esa interpretación de ese hecho es que surge la emoción de ternura. También podemos hablar de la sensación de placer, y hablo de todos los placeres sensuales que existen, comer, beber, la sexualidad, todos aquellos placeres que involucren el cuerpo y la sensualidad. Entonces, hay algo en esta interpretación de este hecho que digo, esto a mí me hace bien, me gusta y lo disfruto. Mientras estoy disfrutándolo, estoy contento, estoy feliz, estoy pleno, entonces es cuando podemos decir que estoy experimentando placer. Y la sensación, o la emoción, mejor dicho, de la alegría. ¿Cuándo experimento alegría? Cuando yo siento gratitud. Cuando me está ocurriendo algo que me parece extraordinariamente bueno para mí y no me pongo a detenerme si es merecido o si no es merecido. Simple y sencillamente digo, esto que me está pasando para mí es maravilloso, es extraordinario, me siento más que agradecido de que me esté pasando y eso me provoca alegría. Estas son algunas de las emociones básicas. Fíjate cómo estamos ligando una sensación corporal, una interpretación del hecho, cómo lo estoy percibiendo a través de mis sentidos y cómo esto me provoca una emoción. También vale la pena mencionar, y esto sería tema para una clase completa más, cómo a veces no nos permitimos tener ciertas emociones por cultura y entonces las disfrazamos. En algunos casos, por ejemplo, a los varones culturalmente no se ve bien que tengamos miedo. Que yo experimente miedo no es algo que culturalmente sea bien visto. Entonces, muchas veces, aunque estamos experimentando una emoción que tiene que ver con que yo podría sufrir una pérdida, lo que hago es enojarme. Porque enojarme está más cercano de lo culturalmente aceptado que decir que tengo miedo. Entonces hay veces que decimos, estoy muy enojado, pero mi expresión es de pánico, de horror. Mi cuerpo dice, tengo miedo, pero mi expresión y mis palabras dicen, ¿por qué hiciste eso? Entonces, ahí estamos hablando de emociones que se disfrazan. Hablamos de emociones primarias y emociones secundarias. En algunos casos, por ejemplo, con el género femenino, la tristeza a veces también puede verse como un signo de debilidad. Hablo culturalmente, no hablo de que así sea. Y entonces disfrazamos también nuestra tristeza con otras emociones. No sé si se han dado cuenta que a veces hay personas que experimentan mucho dolor y se ríen. Porque hay personas que están muy enojadas y les cuesta expresar el enojo y no dejan de sonreír, pero con esta sonrisa que se nota muy, muy forzada. Ahí estamos hablando de que hay una emoción primaria que está siendo sometida por una emoción secundaria que es culturalmente más aceptada.
En cualquier caso, estamos hablando de una respuesta psicofisiológica a un hecho muy particular, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un estado de ánimo entonces? Un estado de ánimo funciona de manera diferente. Los estados de ánimo son fluctuaciones que nosotros tenemos más permanentes. Un estado de ánimo es una interpretación que nosotros tenemos, una actitud, una predisposición para la acción y que tiene que ver con el juicio que nosotros tenemos acerca del futuro. Déjame ver si me puedo explicar. La emoción es la respuesta a un hecho particular que me está ocurriendo en este momento. El estado de ánimo tiene que ver con lo que yo interpreto que puede ocurrir conmigo en un futuro, lo que sería una predisposición para la acción. La duración de un estado de ánimo es más prolongada, como podemos ver aquí, oscila en el tiempo. Yo puedo estar triste hoy porque perdí, qué sé yo, una mascota. Y esa emoción me puede durar un día, 2 días, 3 días. Es distinto cuando ya llevo en la melancolía 3 o 4 semanas. Ahí estamos hablando de un estado de ánimo. No es lo mismo que yo esté enojado con esa persona de la que hablaba que casi me atropella hace un rato y que me tiene de mal humor durante unas cuantas horas, a que yo lleve ya varias semanas irritable o irascible, que cualquier cosa que me ocurre o que me digan inmediatamente me hace estallar. Ahí estamos hablando de un estado de ánimo, porque esto es algo más permanente en el tiempo, me acompaña durante el día y matiza mis emociones. Puede ser algo menos específico, no es tan fácil de puntualizar qué me tiene así, por qué estoy yo así. No es tan intenso, puede ser que durante el día yo me sienta, qué sé yo, melancólico, pero pues sonrío cuando saludo, estamos en la comida y me comparto con mis compañeros de trabajo. No es una respuesta tan intensa, pero ahí está, permanentemente, acompañándome durante el día. Y de pronto puede exacerbarse, puede detonarse ante un estímulo específico. Esto en las organizaciones se vive de una forma muy particular porque si algo tienen los estados de ánimo es que son altísimamente contagiosos. Un estado de ánimo, por ejemplo, puede ser el estado de ánimo de la resignación. Recuerda, el estado de ánimo tiene que ver con una relación que yo tengo con el futuro. Entonces, un buen día yo me descubro que estoy en el estado de ánimo de la resignación. ¿Por qué? Porque descubro que tengo una conversación privada que suena más o menos así. Bueno, tanto que me esfuerzo, tanto que intento hacer las cosas, ¿y para qué? Si a final de cuentas todo va a seguir igual. Siempre vamos a estar igual. No importa lo mucho que me esfuerce, aquí no va a pasar nada. Esa conversación privada es un juicio que yo tengo acerca de mi futuro. Y a ese estado de ánimo se le llama resignación. Cuando tú lo ves en una organización y que se empieza a contagiar, entonces hablamos de equipos que, por ejemplo, son apáticos. Y decimos, ¿qué le pasa a este equipo que no hay nada que lo mueva, que no hay nada que lo motive? Ya hicimos actividades, armamos un team building, hicimos esto, aquello, lo demás allá para que la gente esté contenta, prendida. Y sí, les dura un ratito la emoción de la motivación, les dura un ratito la alegría del evento que hicimos. Pero al día siguiente o a los 2 días, volvemos a estar en ese mismo estado donde parece que nunca va a pasar nada. Así es como funciona un estado de ánimo en las organizaciones. La propuesta que les traigo el día de hoy para esta clase tiene que ver con darnos cuenta que a los estados de ánimo y a las emociones no hay que controlarlas. Lo que hay que hacer es aceptarlas y gestionarlas, porque eso es lo que nos da más poder. Muchas veces escuchamos también en el entorno empresarial hablar del control de las emociones, de la tolerancia a la frustración, como cualidades que esperamos en un futuro colaborador. Y yo quisiera proponerles un camino diferente, no sé si mejor o peor, pero considero que un camino diferente pudiera sernos más apropiado.
Y mientras vamos hablando de estos ejemplos, me gustaría que si alguno de ustedes que está viendo esta clase tiene alguna inquietud, duda, pregunta u opinión, pues vayan empezando a registrarla para que en los últimos minutos podamos ver cuáles son las dudas más frecuentes, las preguntas más habituales y busquemos darle algún tipo de salida, ¿sí? Les decía yo que las emociones no se controlan, no se trata de tolerar la frustración. De lo que se trata en todo caso es de aceptar una emoción y gestionarla. Un estado de ánimo, quiero decir. ¿Qué ocurre? Que ante los estados de ánimo, una respuesta habitual que tenemos los seres humanos es resistirnos. ¿Por qué nos resistimos al estado de ánimo? Porque tenemos ciertas creencias de cómo debiéramos ser. Y también tenemos creencias de cómo debiera ser el mundo. Y se nos olvida que lo que es. El mundo es como es, no como nosotros quisiéramos que fuera, o la realidad no es como nosotros quisiéramos que fuera. Mientras me resisto, esas situaciones permanecen, persisten. En el momento que las acepto, es el momento en que puedo empezar a procesarlas y a gestionarlas. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si yo me resisto a aceptar mi pasado, por ejemplo? Tengo un pasado que me atormenta, tengo una situación que hasta el día de hoy me viene acompañando y no la acepto, yo resisto a aceptarla, yo considero que eso que me pasó es una verdadera injusticia, es una barbaridad, no tenía yo por qué haber experimentado esto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? A ese estado de ánimo se le llama resentimiento. Y la persona que experimenta resentimiento siente que hay alguien que le debe. Y esa deuda es un agravio histórico. Entonces, no creas que ninguna acción de corto plazo la va a resolver. En una organización, por hablar de algunos ejemplos organizacionales, resulta que hay un equipo que está constantemente resistiéndose a las nuevas iniciativas que propone el liderazgo de la organización, la dirección general. Indagando un poco en el equipo, descubrimos que ellos sienten que haber perdido a uno de sus gerentes hace un par de años fue una injusticia, que la alta dirección se equivocó cuando decidieron rescindir el contrato de ese gerente. Y la alta dirección nunca fue a hablar con ellos de ese tema, simplemente a la semana siguiente llegó un nuevo líder y ese nuevo líder llegó con nuevas ideas y esas nuevas ideas no han sido aceptadas. Se trabajó con el equipo, se les llevó a una comida, se les llevó a un evento de team building, de organización, y la gente disfrutó el evento, pero siguen pensando que en alguna ocasión se cometió una injusticia con ellos. No se procesó esa pérdida, que como la interpreta el equipo, la pérdida de su gerente, la pérdida de la relación con el que había sido su líder. Y entonces ellos sienten que la organización les debe algo y están resentidos. ¿Qué futuro se puede construir con un equipo así? No, fíjense que estamos hablando del pasado, pero el estado de ánimo representa la posibilidad que tenemos de crear más futuro. Y mientras este equipo siga resentido, no vamos a poder generar más futuro. ¿Qué sucede en cambio si acepto lo que me pasó? El estado de ánimo que experimento es un estado de paz, donde aparte de perdonar, por llamar de alguna forma, lo que me haya sucedido, también encuentro que mi identidad se ve reivindicada. Este equipo, después de pasar por un proceso de acompañamiento, por algunas conversaciones con un coach, dice, ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta que nosotros como equipo tenemos una identidad que trasciende la permanencia o la no permanencia de nuestros líderes. Nosotros como equipo somos mucho más que quien nos lidera. Y claro, quien nos lidera también forma parte del equipo. Y la persona que se fue sigue formando parte de nuestra historia, aunque ya no esté. Y eso lo podemos integrar. De alguna forma esa persona, aunque ya no está, sigue formando parte de nuestro equipo. Y hoy, con la nueva persona que llegó para liderarnos, podemos construir futuro nuevamente. Ese estado de ánimo nos permite generar mucha más sinergia y nos permite generar nuevas posibilidades de futuro.
¿Qué pasa si yo me resisto a mi futuro? ¿Cómo puede ser que yo me resista a mi futuro? Lo mencionábamos hace unos minutos. Ocurre que al no aceptar mi futuro, al no ver en mi futuro más que una repetición incesable e implacable de mi presente actual, lo que aparece es el estado de resignación. De nada sirve nada de lo que hagamos, siempre vamos a estar igual, esto nunca va a mejorar, por más que nos esforcemos, la vida es así, y tú eres así, y yo soy así, y nosotros somos así, y lo que está aquí hoy, así va a ser siempre. Normalmente lo que sucede es que volteamos al futuro y no somos capaces de ver más que lo que tenemos enfrente de nosotros, y eso genera el estado de ánimo de resignación. ¿Qué sucede cuando cultivamos la aceptación de nuestro futuro? Cuando volteamos a nuestro futuro y somos capaces de ver que ahí adelante hay algo que, aunque incierto, aunque no está garantizado, puede ser muy, muy favorable para nosotros. Cuando eso ocurre, lo que aparece es el entusiasmo como estado de ánimo. El entusiasmo es un estado de ánimo muy singular porque es una exaltación de nuestros recursos. Cuando tenemos entusiasmo somos capaces de lograr lo que sea. No importan los obstáculos, no importa el resultado que esté buscando, no importa lo difícil o fácil que parezca, yo estoy convencido de que dedicándome a alcanzar esa meta que estoy persiguiendo, algo bueno va a pasar. Incluso si no logro el resultado que estoy buscando, sé que algo bueno va a pasar. El entusiasmo viene de la raíz griega enteos, que significa el que lleva un Dios dentro. Entonces es un juicio como si estuviéramos poseídos por un espíritu que nos impulsa a ir hacia adelante. Y esto es lo que ocurre cuando acepto mi futuro. ¿Qué sucede cuando me resisto a mi presente, cuando no acepto mi presente? El estado de ánimo que aparece es el miedo, y más que el miedo, el temor. ¿Qué es esto de temor? El temor a decir no soy suficiente. Algo de lo que está pasando aquí me rebasa y yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy lo suficientemente capaz, yo no soy lo suficientemente competente de hacerle frente a esto que me está sucediendo. Y entonces mi mundo se achica y decido que no actuar puede ser la mejor forma de actuar. Y me dejo llevar por este mundito chiquitito que está cercado por el temor y por el miedo. Cuando yo acepto mi presente, cuando yo puedo ver posibilidad en el presente, entonces lo que experimento es amor, lo que experimento es serenidad. Para hablar de la serenidad y del amor y dejar el espacio para sus inquietudes y preguntas, les quiero contar una brevísima historia que habla de un rey que gobernaba en un reino de estos de cuento, donde el rey es un soberano sabio y normalmente está rodeado de algunos súbditos que quizá no entienden muy bien la sabiduría de su gobernante. Este es el caso, por ejemplo, de su hijo, el príncipe. El rey constantemente le habla de la importancia de mantener el equilibrio, de mantener el balance entre los distintos elementos del reino, y el hijo considera que no, que con ser astutos y osados es más que suficiente para poder gobernar. El rey sabe que su hijo está equivocado y no halla la manera de explicarle que hay otra forma de conducirse. Y entonces, un buen día, el rey se le ocurre una idea y dice, ya sé, tengo la forma de comunicarle a mi hijo lo que quiero comunicar. Y convoca un concurso de pintura. En este concurso de pintura participan todos los súbditos que deseen hacerlo y el tema es la serenidad. Quiero un cuadro que refleje con claridad lo que es la serenidad, dice el rey. Entonces empiezan a llegar muchísimos cuadros. El rey pone una sola regla a los funcionarios que están ayudándole a organizar el concurso. Les dice, ustedes acepten todos los cuadros, no importa la opinión que tengan acerca de ellos. Llegan muchos cuadros con paisajes muy bonitos, cielos claros, aguas tranquilas, flores, paisajes campiranos, muy bucólicos, muy tranquilos, vaquitas apacentándose, días soleados. Y de pronto llega un cuadro que sorprende a los miembros de la corte. Es un cuadro muy oscuro.
que representa una tormenta en medio del océano. Y algunos de los funcionarios dicen, este cuate no entendió lo que está pidiendo el rey. Bueno, pero su majestad dijo que aceptemos todos los cuadros, entonces tomen este y pónganlo por allá en un rincón oscuro. Finalmente, llega el día en el que el rey va a dar su veredicto, entra a la sala donde están exhibidos todos los cuadros y se pone a verlos uno por uno. Y descubre pues que hay cuadros muy bonitos de paisajes soleados, de cielos azules, de aguas tranquilas, pero no le gustan. Dice, no, es que esto no es lo que yo quiero. Y de pronto voltea a ver aquel cuadro que está en una esquina escondido. Y dice, ¿y ese cuadro qué hace ahí? Su majestad, debe haber sido un loco el que lo mandó. Debe ser una locura. No, tráiganlo a la luz, quiero verlo. Y cuando ve el cuadro, el rey se le ilumina el rostro y dice, esto es justo lo que estaba buscando. ¿Qué vio el rey en este cuadro? Como les mencionaba, era una tormenta. El océano agitado, un barco en medio del paisaje marino siendo azotado por las olas con las velas desgarradas, un cielo oscuro lleno de nubarrones. Y en el primer plano había un peñasco contra el cual se estrellaban las olas violentamente. Y mirando con atención, ahí en un recoveco del peñasco había un nido de una gaviota. Y en ese nido estaba una gaviota mamá en medio de la tormenta alimentando a sus polluelos. Y entonces el rey dijo, esto es la serenidad. La serenidad es tener la capacidad de valerte con tus recursos y de hacer lo que tienes que hacer, sabiendo mantener tus prioridades claras, incluso cuando el resto del mundo se está cayendo encima de ti. Ese estado de ánimo implica sabernos suficientes, implica saber que pase lo que pase, estemos experimentando lo que estemos experimentando, somos suficientes. Y mientras estemos vivos, vale la pena estar agradecidos. En la vida puede haber altas y bajas, pero mientras estemos aquí, con este estado de ánimo de serenidad, siempre podemos tener un mejor futuro. Ahora los invito a que se imaginen equipos de trabajo donde prive la paz, donde estemos dispuestos a aceptar cualquier clase de experiencia que haya pasado como algo que nos constituye hoy en día, que nos da identidad. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo lamentable, todo eso forma parte de nuestra historia y hoy nos da identidad. Imagínate organizaciones y equipos de trabajo entusiastas que se sientan como poseídos por un espíritu y que se lancen en pos de un futuro. Imagínate a equipos de trabajo serenos, que sepan que no importa la adversidad a la que se enfrenten, juntos, sabiendo mantener sus prioridades en el primer plano, podrán superar el vendaval y sentirse agradecidos con la vida. Así de importantes son los estados de ánimo en las organizaciones y así de importante es el liderazgo que genera los contextos para que estos estados de ánimo puedan florecer y puedan ser debidamente gestionados. Con esto terminaría mi exposición, así que les quiero agradecer mucho y abrimos el espacio por si hay alguna inquietud o alguna pregunta, las más recurrentes, quizá las más comunes, y de alguna forma podremos entonces dar por finalizada nuestra clase magna. Bien, tenemos aquí varios comentarios que agradecemos muchos. Dice por acá Miguel Ángel, ¿cómo puedo registrar mejor mis emociones y si hay algunas que se puedan controlar? Gracias, Miguel Ángel. Las emociones las sentimos en el cuerpo y con una conversación que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué conversación tengo yo con respecto a esto? Alguien se sobrepasó conmigo, yo experimento que estoy siendo víctima de una injusticia, siento que podría perder algo. Lo primero es tomar conciencia de nuestro cuerpo y de las conversaciones que tenemos. Y lo segundo es no controlarlo, Miguel Ángel. Aceptarlo, reconocerlo, saber que esa emoción está viviendo dentro de mí y dejar que fluya. Lo que quiero comunicarles es que las emociones no se controlan, las emociones se reconocen, se aceptan y luego las dejamos fluir, las dejamos gestionar. Espero haber respondido a tu pregunta. Vamos a ver qué más nos ofrecen por aquí.
Sentirme estancada en lo laboral me genera mucha frustración, ya que me han hecho propuestas para crecimiento, pero no se cumplen. Bueno, Elizabeth, esto que tú estás diciendo, y lo digo con muchísimo respeto, seguramente es cierto desde cierto punto de vista. También habría que ver qué otras maneras tenemos de mirar esto que nos sucede. ¿Qué contribuciones estoy haciendo yo para que las promesas se cumplan? Si yo interpreto que algo no se ha cumplido, ¿qué tan hábil y competente estoy siendo para hacer un reclamo? Reclamo no es lo mismo que reproche. Reclamo es volver a pedir. Si yo pedí y me prometieron y lo que se prometió no se ha cumplido, yo tengo la capacidad y la competencia para volver a pedir, para reclamar, para decir, habíamos quedado en algo, yo cumplí y estoy esperando que tú cumplas. Y eso tiene que ver con una competencia personal. ¿Qué nos impide muchas veces volver a pedir? Algún estado de ánimo, quizá la intención de agradar o de no causar problemas. Habría que explorar un poquito más por ahí. ¿Qué tenemos? Existen culturas que les gusta sentirse mal y el dolor. Qué buena pregunta. Tendré que averiguar un poquito más si existen culturas que vean valor en el dolor. Los estoicos griegos, por ejemplo, le daban valor al dolor, pero no al sufrimiento. El dolor es una condición de la vida, siempre vamos a experimentar dolor. El sufrimiento ya es otra cosa, el sufrimiento es que yo me esté contando historias con respecto a lo que me pasó. Tiendo a querer responderte que todos los seres humanos actuamos con una intención positiva. Entonces, incluso cuando nos estamos provocando un daño, el daño que nos provocamos lo hacemos desde una intención positiva. Considero que no está dentro de nuestra motivación el causarnos mal, aunque al final de cuentas a veces eso es lo que ocurre, pero la intención siempre es positiva. ¿Qué más podría ser? ¿Cómo puedo saber que lo que estoy experimentando es una emoción o un estado de ánimo? Diana, qué buena pregunta, te la agradezco mucho. Pregunta a la gente a tu alrededor con quien tengas confianza. Oye, ¿tú cómo me ves normalmente? ¿Cuál es mi estado de ánimo más normal, más habitual? ¿Tú cómo sueles mirarme? Los otros son el mejor punto de referencia de cuál es nuestro estado de ánimo. La emoción, si tú puedes decir, hoy estoy enojada por esto, es una emoción. Hoy estoy contenta por esto, eso es una emoción. Pero lo que los demás esperan de ti como un comportamiento habitual, esa es una señal de cuál es nuestro estado de ánimo. Eso es lo que te podría responder brevemente. Hay muchas preguntas, la verdad es que el tiempo es reducido, pero me encantaría poder atenderlas a todas. Espero que esto les haya resultado de utilidad. Muchas gracias a todos. Profesor, pues muchísimas gracias por su participación. Muchas Le damos gracias. su constancia por haber gentil. participado con Muchísimas nosotros. gracias. Creo que aprendimos bastante, nos sentimos identificados, sobre todo nuestro estado de ánimo, cómo lo llevamos al trabajo, a estas organizaciones, cómo se impacta. Realmente fue muy enriquecedor su participación y pues los invito a todos. Tenemos una siguiente transmisión de Consultorio de Dudas. Esta semana va a ser maratónica, entonces también para que nos acompañen en la siguiente les vamos a colocar la liga, va a ser a través de una plataforma distinta y para también escuchar sus dudas y todo sobre la innovación y la tecnología en la universidad. Profesor, maestro Corona, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, a todos ustedes, muy gentil. Buenas tardes y excelentes estados de ánimo. Claro.